Muy buenas noches, estimados colegas. Les saluda José Vargas, supervisor de Relaciones Profesionales de Colgate-Palmolive del Ecuador. Le doy la más cordial bienvenida al webinar de esta noche, donde trataremos el tema manejo estético en implantología oral, regeneración ósea con concentrados plaquetarios. Para desarrollar el tema en mención, contamos con nuestro conferencista invitado, el doctor Antonio Dólera, quien nos compartirá conceptos y recomendaciones que serán de gran ayuda en el día a día de la práctica odontológica. Esta noche nos acompaña la doctora María Beatriz Ferro, gerente del área científica para la región andina de Colgate, quien nos ayudará con la moderación de las preguntas. Estimados colegas, debo indicarles que en la parte inferior de la pantalla ustedes encontrarán un icono con la opción de pregunta. Por favor, nos hacen llegar sus inquietudes por este medio, ya que el chat no está habilitado, y al final de la conferencia podremos despejar las inquietudes con las preguntas que nos hagan llegar a través del doctor Dólera. Les resumo el currículo del doctor Dólera para poder dar inicio al webinar de esta noche. El doctor Antonio Dólera Ortiz es doctor en odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. Tiene su especialidad en periodoncia en la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Diplomado federativo en implantes dentales, mención quirúrgica en el Instituto Nacional de Capacitación de la Federación Odontológica Ecuatoriana. Ex profesor titular de periodoncia de pregrado y posgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. Miembro de la Academia Ecuatoriana de Periodontología del Guayas y realiza su práctica privada exclusivamente en periodoncia en implantes dentales. Doctor Antonio, mil gracias por estar con nosotros, compartiendo sus conocimientos sobre este tema. Lo dejo con nuestros participantes en el webinar de esta noche. Bienvenidos. Muchísimas gracias. El objetivo de esta charla es justamente tratar de enfocarnos a la regeneración ósea con concentrados plaquetarios cuando usamos implantes dentales en zonas estéticas. Porque el paciente no solamente busca reemplazar piezas dentales, sino ya hoy en día busca también que ese reemplazo sea lo más natural, que mimeticemos la naturaleza que perdió, y en ciertos casos de complejidad muy avanzada necesitamos regenerar grandes cantidades de tejido óseo o de tejidos blandos, y por lo tanto debemos de usar materiales y técnicas que sean predecibles a largo plazo. Es decir, que el resultado estético no sea solamente inmediato, sino que pueda durar junto con los implantes muchos años. Es imposible que en la literatura podamos revisar todo lo que existe sobre estética, sobre regeneración ósea, sobre implantología, pero obviamente sabemos cuáles son los journals y cuáles son las publicaciones que con mayor seguridad nos dan información de una validez académica importante y no solamente de tipo comercial. Yo no soy quien para decirles qué pueden leer y qué no pueden leer, pero existen obviamente formatos de estudios que sabemos que son formatos muy bien elaborados a largo plazo. Tampoco soy yo quien para decirles en qué momento deben de iniciar a probar nuevas técnicas ni nuevos procedimientos. Sin embargo, yo soy de los que defienden que cuando uno aprende una técnica nueva, por sencilla que sea, no solamente es importante adquirir el conocimiento sobre el material o técnica o procedimiento, sino que el ejercicio de varias repeticiones a través del tiempo es el que nos permite alcanzar una destreza. El uso de concentrados plaquetarios, como lo van a ver, no es una técnica complicada, pero se amerita un conocimiento básico y sobre todo se amerita una práctica suficiente para poder alcanzar ciertos objetivos. Cuando hablamos de estética, podríamos hablar de muchísimos parámetros para poder precisar en cada paciente cuál es el nivel de estética de ese paciente o de ese caso en particular. Sin embargo, yo solamente voy a hablarles de lo que es más evidente, que en odontología la estética solo tiene importancia en cuanto a lo que nuestros labios permiten ver al hablar o al sonreír. Es decir, que ese marco que son nuestros labios al hablar o al sonreír es lo que podríamos considerar de importancia estética. Habrá pacientes que muestren más o que muestren menos. Está de más hablarles de las líneas de sonrisa alta, media o baja, pero también hay una sonrisa adaptativa que está ya reconocida en la literatura como una sonrisa que el paciente va adquiriendo consciente o inconscientemente ante un problema estético y que hace que su movilidad labial se limite al expresarse o al sonreír. Entonces, nuestro reto es justamente identificar esas zonas de alta complejidad estética, tanto en dientes como en implantes. Porque obviamente, como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente, pero eso no hace que podamos
tener casos como el que les estoy presentando, donde la paciente tenía 2 implantes colocados en una posición no solamente antiestética, sino en una posición que era prácticamente no rehabilitable. Implantes que tienen que ser removidos para volver a empezar desde cero. Este tipo de complicaciones son bastante más frecuentes de lo que uno cree, y el reto aquí es poder devolver no solamente dientes a través de implantes, sino estructuras de soporte óseo y tejidos blandos para que esos implantes sean predecibles a través del tiempo. Tampoco vamos a profundizar demasiado en los conceptos de reparación y regeneración. Sabemos básicamente que la reparación es cuando se devuelve la forma o la función de forma no tan completa, o forma o función, pero no las dos juntas. Y regeneración es cuando más bien tenemos una devolución completa de forma y de función. Pero sabemos que incluso en ciertas especies animales, donde se habla de la capacidad regenerativa de ciertas extremidades, esa regeneración no es tan real, puesto que, por ejemplo, la cola de este reptil se devolvió de forma funcional parcialmente, su color, su forma no es la original, pero por lo menos tuvo la capacidad de regenerar un órgano perdido de forma accidental. Cuando hablamos de regeneración de tejidos a nivel de odontología, indudablemente las bases biológicas pues se remontan a las bases periodontales. Así hablemos de regeneración para implantes dentales, debemos de remontarnos a los inicios de la regeneración tisular guiada, después llamada regeneración periodontal guiada, con los primeros estudios de Melcher y sus colaboradores, y todos los demás que han establecido que hay diferentes velocidades en la cicatrización de los tejidos periodontales. Es decir, que cuando tenemos una herida periodontal, no cicatriza a la misma velocidad el epitelio, el tejido conectivo, el ligamento, el cemento o el hueso. Estos conceptos también se pueden aplicar, se podrían traspolar desde sus fundamentos básicos a la implantología con ciertas limitantes, o a sitios de post-extracción con ciertas limitantes, o a rebordes de edéntulos que ya se han madurado a través del tiempo, pero que como principios básicos podemos aplicarlos para saber qué momentos o qué procedimientos debemos de hacer para poder mejorar esa zona en la que queremos justamente un incremento no solamente de la función, sino de la parte estética. Hay muchos estudios que hablan que lo importante es tratar de detener a los tejidos más rápidos, como son el epitelio y el tejido conectivo, para permitir que los tejidos más lentos, como por ejemplo el hueso, el ligamento periodontal o el cemento radicular, cuando hablamos de piezas dentales, se regeneren más lentamente. Entonces, el objetivo de los procedimientos de regeneración tisular guiada originales eran justamente colocar membranas o barreras físicas que de forma mecánica impedían que los tejidos más rápidos crezcan en un espacio que le correspondía a otros tejidos, permitiendo que estos tengan el tiempo suficiente de generar células que se vayan diferenciando y que vayan formando nuevas estructuras parecidas o idénticas a las originales. Muchos intentos se hicieron con diferentes materiales, incluyendo materiales que ya hoy en día no se utilizan, para proteger la zona de la herida periodontal en este caso, y permitir que los tejidos cicatricen a través del tiempo. Obviamente, los intentos de regeneración no son siempre satisfactorios al 100%. Si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, donde tenemos un defecto periodontal, y luego la de la derecha, donde ya hay un procedimiento regenerativo previo, se darán cuenta que si bien es cierto, en el fondo del proceso o del defecto óseo, se logró cierto nivel de regeneración, sin embargo, la cresta ósea original se perdió por el mismo procedimiento quirúrgico. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿qué procedimientos o qué técnicas son más predecibles para no solamente recuperar el tejido perdido, parcial o totalmente, sino qué procedimientos mantienen intacto lo que tenemos como soporte periodontal de piezas vecinas? Los procedimientos de regeneración también pueden aplicarse y deben de aplicarse en sitios inmediatos post-extracción. Hay muchos estudios, sobre todo los comandados por Linde y colaboradores, que hablan de cuál es la evolución de un alvéolo post-extracción a través del tiempo, con una pérdida progresiva de altura y de grosor que puede llegar, según algunos autores, hasta 3.8 milímetros de promedio horizontal y 1.2 milímetros de promedio vertical. Es decir, que siempre que hacemos una extracción dental, lo ideal en zona estética o no estética sería el intentar procedimientos de preservación o de reconstrucción de alvéolos para evitar secuelas
como las que están viendo ustedes en pantalla. Es decir, colapsos de los procesos alveolares en sentido horizontal o en sentido vertical o combinados. Indudablemente, cuando ya tenemos un defecto y tenemos que intentar o queremos intentar colocar un implante dental, la única opción es primero rellenar el defecto, cuando el defecto es demasiado extenso y nos impide la colocación inmediata de ese implante, con algún sustituto óseo, del cual hablaremos dentro de un momento. Proteger ese sustituto óseo con algún material que impida que los tejidos blandos que van a ser colocados sobre el injerto, pues se metan en esa herida, interrumpan la cicatrización del injerto y por tanto formen una reparación más no una regeneración. Cuando le damos tiempo a los tejidos maduran, los tejidos regeneran, total o parcialmente, eso es discutible, pero ya entonces es factible poder instalar algún dispositivo como los implantes dentales. Y esos son los resultados a mediano y largo plazo de ese mismo caso. Obviamente, la regeneración de colapsos también tiene que ver, pues, o tiene como factor principal el tipo de colapso al que vamos a enfrentarnos. Cuando hablamos de colapsos en sentido horizontal, obviamente son un poco más sencillos, entre comillas, de regenerar que los defectos en sentido vertical o defectos combinados, es decir, horizontales y verticales. Hay bastante literatura al respecto, hay algunas clasificaciones disponibles, desde las más antiguas y más reconocidas como la de Seiber, por ejemplo, que hablan de 3 tipos de colapsos cuando son en sentido horizontal, vertical o combinados. Cuando tenemos ya un reborde completamente dentro, también existen clasificaciones como la de Legholm y Sarp, que es una de las más clásicas, que nos hablan del grado de complejidad de cada una de esas situaciones y que eso nos sirve también para poder escoger las técnicas apropiadas de regeneración. Cuando hablamos obviamente de regeneración ósea en un sitio que estamos queriendo preparar para colocar implantes, tenemos que necesariamente hablar del material que vamos a usar para reponer ese hueso perdido. Y ese material se lo conoce en general como sustituto óseo. Algunos de forma genérica lo llaman injerto óseo, aunque no todos son realmente injertos óseos. Son 4 grupos los principales, no vamos tampoco a profundizar demasiado en el asunto, pero sabemos que el injerto que tiene mayor evidencia de viabilidad y capacidad osteogénica es el injerto autólogo. Luego, obviamente, el injerto de origen cadavérico humano, el injerto de origen animal, principalmente lo que más se utiliza es injerto de origen bovino, y los materiales de tipo aloplastos, que son los que menos podríamos llamar injertos, porque son sustitutos, son minerales, son partes del hueso realmente, que utilizamos para tratar de que sirvan como una especie de andamio para que se formen nuevas células. Pero más importante que esto es saber que no todos los materiales tienen las propiedades ideales, como son la propiedad osteogénica, la de osteoconducción y la de osteoinducción u osteopromoción, por ejemplo. Repetía hace un momento que el autoinjerto óseo es el que tiene la única capacidad osteogénica real. Los demás injertos son más osteoconductores y osteoinductores también que osteogénicos. Sin embargo, obtener un injerto autólogo no siempre es tan sencillo, no siempre hay zonas donadoras abundantes o cercanas al sitio de intervención. Tenemos que irnos a sitios más posteriores, en otras zonas de la boca, en otras partes del cuerpo, y no siempre los pacientes están dispuestos a que tomemos una cantidad importante de hueso de otra parte de su boca o de su cuerpo. Como decía hace un momento, tanto es que el injerto autólogo es el más recomendado, el ideal, el gold estándar por sus propiedades biológicas, que hay técnicas inclusive durante el fresado para la colocación de implantes que preconizan la recolección de material con células vivas que son capaces de tener un poder osteogénico. El fresado, obviamente, que se preconiza para poder obtener una suficiente cantidad de hueso autólogo, es un fresado que se hace sin irrigación y a bajas revoluciones, entre 75 a 100 o 125 revoluciones por minuto, sin absolutamente nada de irrigación, para que no se pierda en el momento de aspirar con el succionador quirúrgico nada de este material. Uno de los preconizadores de esta técnica de fresado biológico es el doctor Anito, del cual hablaremos también dentro de un momento. Obviamente, hay muchas escuelas y hay muchos
doctores que han hecho investigación y que han recomendado, según ellos, el mejor protocolo para poder utilizar materiales de regeneración ósea. ¿Se puede usar hueso autólogo 100%? Sí, por supuesto que es el gold estándar, es lo que se consideraría como ideal. Sin embargo, también hay algunos autores que indican que cierto tipo de hueso autólogo no es tan predecible a largo plazo, que sufre procesos de reabsorción severas. Por lo tanto, los resultados inmediatos son buenos, pero a largo plazo no lo son tanto. El usar mezclas de diferentes tipos de biomateriales está aceptado. Se puede utilizar combinaciones de 50% de hueso autógeno con 50% de hueso cadavérico humano. Otros utilizan solamente 100% de hueso cadavérico humano, combinaciones de 50-50 con hueso de tipo de origen animal o solamente injertos de origen animal. Realmente las escuelas son muy diversas. Si ustedes ven trabajos de la escuela europea, ellos no utilizan materiales obtenidos de cadáver humano por cuestiones de regulaciones propias de Europa. Ellos utilizan normalmente hueso de origen bovino, solo o en combinación con hueso autólogo, mientras que las escuelas americanas más bien utilizan hueso cadavérico, ya sea de banco de tejidos o con algún otro proceso de obtención, otro protocolo de obtención de los injertos. Técnicas, hay muchas técnicas como por ejemplo la sándwich, que uno de los principales autores que la defiende son Wang y Misch. Sándwich, ¿por qué? Porque ellos utilizan sobre el defecto óseo primero una capa de hueso cadavérico humano, sobre la cual colocan una capa de seno injerto, y para proteger todo esto finalizan con una membrana. Membrana que puede ser membrana de origen colágeno bovino, en fin. El asunto es que ellos utilizan capas, por eso hablan de una técnica sándwich. En el ejemplo que les puse anteriormente, como la idea es mezclar, es decir, combinar los materiales, no colocarlos por capas, sino hacer realmente una mezcla, una amalgama, podríamos decirlo de alguna manera, de injertos autólogo con injerto cadavérico o con injerto bovino. Otras técnicas, como la técnica utilizada por Busser y por Urban, que es la técnica de la salchicha, Sausage Technique, habla justamente de usar hueso bovino mezclado con hueso autógeno y con membranas sujetadas con cinchetas o tornillos de osteosíntesis pequeñas para mantener estabilizado el injerto. Uno de los factores más importantes para conseguir éxito en la regeneración ósea justamente está en la estabilización del injerto a través de algún dispositivo, como por ejemplo membranas de diferente tipo, colágena bovina, de pericardio, en fin. El asunto es que el injerto esté lo más estable posible para que no sufra pérdidas, para que no sufra exposiciones y para que no sufra remodelaciones por presiones exageradas. Obviamente, las membranas que se utilizan para regeneración ósea también son diversas, llegando a utilizar refuerzos de titanio en las membranas convencionales de titanio, como membranas de titanio puro, que para mi gusto tienen el problema de que al ser removidas pueden estar tan involucradas con el injerto óseo que se vuelve muy difícil el desalojarlas de su sitio. Existen técnicas como la de Curie, donde se utiliza hueso autólogo 100%, removiendo corticales, por ejemplo, de la rama del maxilar, que sirven como una especie de encofrado, para compararlo con algo en aspectos de construcción. El encofrado donde se va a colocar un material de relleno, que también es hueso autólogo, ya molido, triturado, y esa herida quirúrgica, ese lecho óseo reconstruido, se lo cubre con membranas y con el colgajo que se lo desplaza de forma más coronal. La regeneración con ese tipo de técnicas no siempre es tan predecible, se logran resultados satisfactorios, pero no siempre al 100%. Otro aspecto importante al momento de elegir el material que vamos a utilizar como sustituto de hueso es saber su grado de reabsorción. Dentro de los estudios, el que mayor lentitud en reabsorberse presenta está justamente el hueso de origen bovino. Estas imágenes son de un paciente que a los 3 años volvimos a hacer una imagen tomográfica para corroborar cómo estaba su injerto y vemos que en el alvéolo post-extracción solamente la parte más apical estaba radiográficamente, tenía evidencias de regeneración ósea con un trabeculado más parecido a lo natural, mientras que en la parte media y más coronal vemos que todavía persiste el material de relleno óseo. Es decir, que tenemos que tener precaución al momento de elegir qué material, de acuerdo al procedimiento que vamos a realizar,
porque muchas veces nos llevamos la sorpresa de que el material, después de varios meses de espera, aún no ha sido recambiado por nuevo tejido óseo, y eso puede tener un compromiso negativo en la colocación de los implantes que pretendemos ubicar. Dentro de las técnicas para poder utilizar materiales de regeneración ósea, tipo injertos o sustitutos óseos, está la técnica de los derivados plaquetarios. No es una técnica nueva, tiene más de 20 años de estudio, pero ha sufrido en los últimos años muchas adecuaciones, muchas variaciones en sus protocolos y en sus aplicaciones. Sabemos muy bien que las plaquetas son células muy activas, tanto en procesos fisiológicos como en procesos patológicos. Sería inútil mencionar todos los procesos fisiológicos y patológicos donde ellas intervienen, pero lo más importante es rescatar que tienen una serie de factores de crecimiento involucrados en la regeneración de los tejidos periodontales, los tejidos óseos. Y esta es la parte que queremos aprovechar, es decir, la inmensa cantidad de factores de crecimiento que pueden estimular la regeneración ósea. Hay muchos estudios, desde los más antiguos en medicina, pasando por Matras, que fue uno de los primeros en los años 70 en utilizarlo en odontología, luego por Marx, que fue uno de los que obviamente empezó con la técnica del plasma rico en plaqueta, ya en desuso en odontología, porque fue cambiada por nuevas técnicas establecidas tanto por Anitua como por Chocrum, que son las técnicas de la segunda generación de concentrados plaquetarios o de derivados plaquetarios. Existe obviamente también rivalidad entre ambos, tanto Anitua como Chocrum. Se disputan el ser los primeros en haber, o los pioneros en haber preconizado esta segunda generación de derivados plaquetarios. No vamos a entrar en discusión si fue primero el huevo o la gallina, lo cierto es que los dos tienen bastante investigación. Lo único criticable, lo único que podríamos criticar de la investigación del doctor Anitua es que la mayoría de sus estudios son publicados por su propia editorial, mientras que Chocrum tiene obviamente estudios publicados en journals académicamente y científicamente reconocidos a nivel mundial. Si ustedes quieren encontrar una completa clasificación de los derivados o concentrados plaquetarios, este es un buen artículo donde habla justamente de toda esta evolución desde Marx, pasando por Anitua y por Chocrum, y todos los derivados que hay hoy en día. Es decir, que ya no solamente Anitua y Chocrum se disputan el uso de los concentrados plaquetarios con un protocolo estandarizado, sino que ya cada vez hay más autores que modifican esos protocolos preconizando que son mejores que los anteriores. Solo para hacer una comparación con el preconizado plasma rico en plaquetas, en este protocolo se tomaba sangre en un tubo de muestras con anticoagulante y luego se lo centrifugaba para obtener la separación de la fracción blanca con la fracción roja. Pero se obtenía una porción rica en plaquetas muy pequeña aquí en medio del tubo y una fracción pobre en plaquetas muy grande en la parte más superior del tubo. Luego de esto se sometía a una segunda centrifugación, tomando solamente la fracción pobre rica en plaquetas y la fracción rica y algo de las células rojas para volver a centrifugar y obtener el plasma rico en plaquetas en sí mismo, que se mezclaba con trombina bovina, que como sabemos es un antígeno bastante importante. En odontología entró en desuso, se sigue usando con algunas modificaciones en cosmetología, pero la segunda generación, que es la que tanto Anita como Chocrum lanzan en inicios de los años 90, habla de la utilización de diferentes protocolos de tanto centrifugación, con diferentes fuerzas G, con diferentes tubos de recolección, diferentes métodos de recolección también de las muestras y algunas alteraciones en cuanto a su aplicación. Por ejemplo, el doctor Anitua no solamente lo aplica en odontología o en cirugía maxilofacial, sino que lo aplica también en ortopedia, lo aplica en cosmética, lo aplica en dermatología y lo aplica en oftalmología. La técnica del doctor Anitua es una técnica bastante cerrada, es una técnica bastante estricta, no permite variaciones, utiliza una centrífuga específica para su protocolo, que trabaja con 580 fuerzas G a 1900 revoluciones por minuto. La centrifugación es aproximadamente por 8 minutos.
La angulación de los tubos es variable porque mientras está centrifugando ahora son tubos oscilantes, pero luego al finalizar termina en una posición vertical, y los tiempos de desaceleración son un secreto patentado por ellos, porque dicen que es justamente parte del éxito de su sistema, el momento exacto en que empieza a desacelerarse la centrífuga para obtener la separación de las dos fracciones. Lo importante de esto es saber que con la obtención de concentrados plaquetarios podemos conseguir una forma líquida que podemos mezclar con el injerto óseo, con el material de injerto óseo, para formar lo que se conoce como sticky bone o hueso pegajoso, o obtener un coágulo de fibrina que podemos usar en sitios post-extracción, que podemos utilizar también para fabricar membranas que van a ser utilizadas para cubrir todo el injerto o todo el sticky bone en el defecto óseo. El sistema de ellos tiene su propia marca, tiene su propio registro, al igual que el sistema del Dr. Chocrón. Lo importante es que obtenemos una fracción 2, que es la que ellos llaman PRGF o plasma rico en growth factors, que es mucho mayor que la obtenida con la técnica de plasma rico en plaquetas. Y una fracción 1 superior, que es la que se utiliza para la confección de las membranas de fibrina. Es decir, que la fracción más importante es la intermedia, que es la que usamos para producir el coágulo, para mezclar con una sustancia activadora a base de calcio y poder usarla como sticky bone. La zona inferior cercana a las células rojas son leucocitos. El protocolo del doctor Anitua difiere muchísimo del protocolo del doctor Chocrún, en el sentido de que Anitua recomienda un margen de seguridad de un par de milímetros al fondo de la fracción blanca para no aspirar células blancas. A él no le interesan los leucocitos, más bien dice que es perjudicial utilizar leucocitos en nuestro complejo de fibrina y de plasma, porque obviamente podrían desencadenar otra serie de reacciones proinflamatorias, ¿no es cierto? Y la idea es tener menos inflamación. En cambio, el doctor Chocrún, dentro de su protocolo, sí permite la utilización de células blancas. Perdón. Justamente la utilización de citrato de calcio es importante para poder lograr la activación de las plaquetas y generar mayor concentración de promotores de cicatrización en la fibrina. Este video corresponde justamente a la utilización de Endored, que es la marca que utiliza el doctor Anitua, con sus implantes que tienen una superficie a base de iones de calcio. Y demostrando justamente que los iones de calcio son atrayentes para la fibrina y son básicos en la regeneración y promoción ósea. Una de las ventajas de utilizar este tipo de concentrados plaquetarios con una cantidad de factores de crecimiento hasta el doble o triple mayor a lo que se obtenía con la técnica original de plasma rico en plaquetas, es que también tenemos una fibrina más organizada y densa. Es decir, que dentro de la malla o red de fibrina hay una gran cantidad de factores de crecimiento que se van a liberar justamente por la resistencia de esta malla de fibrina hasta por 8 a 15 días. Es decir, que la liberación de factores de crecimiento no se da solamente en las primeras horas de la cascada de coagulación, sino a través de 1 o 2 semanas. También dentro de los estudios del doctor Anitua habla de que existen 4 endocannabinoides dentro del complejo de el concentrado plaquetario que él fabrica, que permiten una acción de antiinflamatorio potente que hace que nosotros no tengamos la necesidad de utilizar medicación mayor para controlar dolor e inflamación. Esto es algo que realmente en mi práctica privada yo sí lo he logrado comprobar, porque cada vez utilizamos menos antiinflamatorios cuando usamos este tipo de técnica y el paciente manifiesta menos dolor e inflamación. Y también algo importante es que existe un factor de crecimiento hepático que es también muy importante para la formación de procolágeno. El doctor Chocrún, en cambio, tiene un protocolo mucho más variable, mucho más flexible, donde utiliza diferentes revoluciones, diferentes tiempos de centrifugación para obtener diferentes tipos de materiales. Es obviamente una técnica un poco más comercial, pero que tiene las bases fundamentales en los estudios del doctor Anitua. Bueno, ahora sí, para no cansarlos más con tanta información académica, vamos a ver una serie de casos clínicos, siempre recordándoles algo que me enseñaron en mi posgrado. Una de las premisas de mi posgrado es que los periodoncistas
no somos dioses, que Dios no hace periodoncia y que los periodoncistas, por lo tanto, no hacemos milagros. El protocolo pre- y postquirúrgico es importante como para cualquier procedimiento quirúrgico oral o de cirugía maxilofacial. En cuanto a los requisitos prequirúrgicos, lo básico es que el paciente tenga un control mínimo de placa bacteriana del 85%, que su hematócrito días antes de la intervención esté dentro de los parámetros normales. Se le recomienda no estar en ayunas, pero tampoco exceder en la comida anterior a la intervención y no comer 6 horas antes. Es importante que sepamos que la obtención de las muestras de sangre para centrifugarlas y obtener los concentrados plaquetarios se la hace en el mismo momento de la cirugía. Hay algunos protocolos, como el del doctor Anitua, que son bastante estrictos en cuanto al momento de colocar su activador, que es a base de calcio, y otros que son, como el doctor Chancrún, más libres en cuanto al momento de preparar tanto el coágulo como la membrana o el líquido para mezclar con el injerto óseo. La antibioticoterapia no es obligatoria como medicación prequirúrgica, salvo que el caso del paciente lo amerite, como pacientes, por ejemplo, con alto riesgo de endocarditis bacteriana subaguda, que sería una razón suficiente para mandar antibioticoterapia previa a la cirugía. Y como les dije anteriormente, una dieta normal sin exageraciones el día anterior. En cuanto a protocolo postquirúrgico, se recomienda también un control químico de la placa bacteriana. Obviamente, durante las primeras horas y los primeros días, de hecho la primera semana, es recomendable no utilizar ningún instrumento mecánico para la remoción de placa bacteriana en la herida, pero sí podríamos hacerlo en zonas vecinas alejadas de la herida, utilizando obviamente cepillos de consistencia suave o súper suave, con una buena cantidad de cerdas que permitan un control de placa efectivo en las zonas vecinas a la herida. Lo que menos queremos es que una herida quirúrgica se nos infecte, se nos complique por una infección. La antibioticoterapia postquirúrgica tampoco es obligatoria, es decir, estamos en una campaña de tratar de no abusar del uso de antibióticos. Solamente si nos enfrentamos a una infección aguda es obligatorio mandar un antibiótico, pero es recomendable en algunos pacientes, de acuerdo a su condición sistémica, ejemplo, un paciente diabético, por ejemplo, no tan bien controlado, mandar algún tipo de antibióticos dentro del esquema que todos conocemos. Colocar provisionales y manejar tejidos desde el mismo momento de colocar implantes es simplemente dejado a criterio del profesional. En ciertos casos es conveniente colocar algún dispositivo que vaya formando o conformando los tejidos periimplantarios. En otros casos es mejor esperar para luego hacer ese trabajo a través de provisionales que vaya dando esa forma de parábolas, esa forma de papilas. Y por supuesto, una dieta líquida y blanda durante la primera semana por lo menos, lo cual es obviamente revisable a través del tiempo. Es decir, yo a mis pacientes les digo que por una semana van a tener dieta líquida y blanda, pero que seguramente a la siguiente semana revisaremos si hace falta extender un poco más esa dieta. Para empezar, obviamente sabemos que la única forma de comparar el pre y el post en regeneración ósea realmente es a través de imágenes. Como vemos en este caso, estamos comprobando a través del pre y el post el inicio del caso y luego la formación de hueso en la zona en la que hicimos la extracción de esta pieza y la regeneración ósea para luego colocar nuestro implante. Ahí vemos cómo se fue formando hueso, inclusive en alguna parte fuera del límite natural del reborde óseo. En una vista lateral también vemos la pieza dental que fue sujeto de extracción y luego la zona regenerada que nos permitió colocar posteriormente, en este caso no fue inmediato, post extracción, fue después, fue diferido, un implante con un provisional inmediato. Por ejemplo, en este caso, donde primero se hizo una regeneración, es decir, una preservación y reconstrucción del alvéolo, esperamos unos meses y luego colocamos el implante, y al colocar el implante, en este caso ya regenerado todo el hueso, podemos colocar un provisional con cierta confianza. Pero en casos en los que yo hago una regeneración bastante extensa y coloco un implante inmediato post extracción, no recomiendo colocar un provisional, porque aunque no lo dejemos cargado, es decir, no le demos carga oclusal, el paciente se cuida las primeras semanas, pero luego se olvida y le comienza a dar carga masticatoria, y eso nos puede meter en serios problemas en la osintegración. En este otro caso,
al extraer un canino con una fractura vertical, es notorio que apenas hicimos la extracción, hubo un colapso de los tejidos blandos porque no existía tabla vestibular. Sin embargo, había suficiente hueso por palatino y mesial distal y en zona apical para permitir colocar un implante inmediato post-extracción. Colocamos un injerto óseo e inmediatamente logramos recompensar ese colapso original en sentido horizontal. Sobre este injerto óseo, y utilizando el pilar de cicatrización y un par de suturas reabsorbibles, suturamos una membrana de fibrina obtenida del mismo paciente para sellar la zona regenerada, que era un gap bastante amplio, e impedir que el material se nos escape. Después de una semana o dos aproximadamente, cuando retiramos los puntos de sutura, vemos tejidos bastante ya cicatrizados, en un buen proceso de maduración, y luego ya de 3 meses del posoperatorio, el implante podría ser moldeado con un provisional para empezar a manipular papilas, a manipular parábolas. En este otro caso, que es el caso de una paciente que tenía un implante colocado en una posición que el rehabilitador oral consideraba que no era protésicamente viable, es decir, no iba a poder rehabilitarlo de forma estética, se decidió removerlo. Lamentablemente, tanto la pieza central vecina como la lateral tuvo que ser removida, esta por presentar una fractura radicular que no se había diagnosticado en su momento, y la otra porque al colocar este implante no solamente lo habían colocado en una posición no rehabilitable en sentido vestibular, sino también mesiodistalmente tenía una inclinación tan extensa que habían afectado la raíz de este central. Entonces, junto con la paciente decidimos hacer la extracción del implante y las 2 piezas vecinas y una reconstrucción completa de esos alvéolos, una preservación y reconstrucción de los alvéolos. Usamos injerto óseo, usamos concentrados plaquetarios para lograr ese sticky bone, membranas de fibrina, podemos obtener varias membranas de fibrina si procesamos 2 o 4 tubos de sangre, no más, y podemos cubrir todo el injerto con esas membranas y luego reposicionar el colgajo. Obviamente no siempre los tejidos podemos reposicionarlos todo lo coronal que quisiéramos, pero la ventaja de usar este tipo de membranas de fibrina autóloga es que pueden quedar expuestas a diferencia de las membranas tradicionales de teflón, de las membranas de colágeno bovino, de las membranas de titanio o cualquier otro material, porque esas sí suelen enseguida captar placa bacteriana e infectar la herida. En cambio, al ser una membrana prácticamente elaborada de fibrina y plaquetas autólogas, pues es una membrana que incluso impide la proliferación de bacterias. Ya que ustedes ven que a la semana, al retirar los puntos, hay partes todavía de la membrana que están estables, que no se han reabsorbido. Sabemos, como dije hace un momento, que esta membrana puede estar hasta 15 días, yo he constatado incluso hasta 21 días, estable sin ningún problema. Y en la comprobación tomográfica vemos formación de hueso, incluso por encima de la cortical natural vestibular, en otras zonas también, en otras zonas dentro del alvéolo, es decir, permitiéndonos una cantidad y una calidad de huesos suficientes para hacer una segunda intervención, ya con la seguridad de contar con tejido suficiente y con una guía quirúrgica computarizada, colocar, bueno, en este caso fueron no solo 2, sino un tercer implante en zona de premolar que también había perdido hace mucho tiempo. Y al colocar los implantes, lo podemos hacer ya de una forma flapless, es decir, solamente usando un tissue punch, un bisturí circular, para no agredir, no exponer el tejido que habíamos ganado. Este otro caso es un caso de una pieza con un problema de origen primariamente endodóntico que terminó complicándose periodontalmente. Era una pieza que ya no podía ser manejada ni endodóntica ni periodontalmente y se colocó un injerto óseo, en este caso 100% hueso bovino, luego de la extracción de la pieza dental. Obviamente no era recomendable colocar un implante inmediato porque el implante iba a estar rodeado 100% de hueso injertado, no de hueso nativo. Se esperaron 6 meses, en este caso, por la gran cantidad de hueso bovino que colocamos, y luego de esos 6 meses pudimos instalar el implante dental, levantando un pequeño colgajo, desplazando hacia el vestibular un poco para ganar un poco más de volumen con tejidos blandos. Colocamos el implante dental y decidimos colocar un provisional inmediato, no conectado con el implante,
sino adherido a las piezas vecinas, pero dando ligera presión en esta zona para ir formando papilas y manteniendo la parábola. Otro caso en el cual la paciente que fue sometida a tratamiento de ortodoncia tuvo una fractura en este central. Aquí vemos parte de la fractura a nivel coronal, luego la vamos a ver a nivel radicular, pero la fractura fue luego de una perforación de origen endodóntico. Esta paciente fue tratada por un endodoncista muy reconocida acá que logró sellar la perforación que le realizaron en otro consultorio y se mantuvo durante 6 meses mientras se terminaba el tratamiento de ortodoncia. Luego de eso vino la fractura y decidimos hacer la extracción de la pieza dental, levantando un colgajo, primero de espesor total, luego de espesor parcial, para poder también traccionarlo coronalmente, porque había una recesión, como ustedes se fijaron en la primera fotografía. Aquí vemos la fractura a nivel radicular, la extracción, tratando de ser lo menos traumático posible, el lecho óseo, la preparación del lecho para el implante, la comprobación de su ubicación, su inserción, la colocación dentro de los parámetros que nos da el rehabilitador oral. Él nos dice dónde lo quiere, si lo quiere a nivel de cresta, si lo quiere por debajo de cresta. Aquí tomamos ciertas medidas considerando dónde debería estar la cresta ósea a nivel vestibular, en la parte media vestibular y no solamente en las crestas mesial y distal. Todos los gaps o brechas del lecho implantario se regeneraron, en este caso usando hueso humano cadavérico, mezclado con concentrados plaquetarios, con fibrina autóloga. Se colocó luego una membrana. No tengo la foto de la membrana de fibrina autóloga, pero colocamos una membrana de fibrina autóloga, que aquí se ve ya en esta foto. Desplazamos el colgajo coronalmente para poder reubicar el margen gingival. Comprobación de la colocación del provisional a través de un dispositivo plástico hacia el implante, sin carga, por supuesto, y la recuperación después de 2 o 3 meses. Es decir, el margen que lo teníamos unos cuantos milímetros por encima de su contralateral, pues hoy en día lo tenemos al mismo nivel. Luego de esto, la fabricación de un pilar personalizado para colocar una corona cementada. La paciente primero no estaba dispuesta a hacerse nada en las piezas vecinas. Sin embargo, el rehabilitador oral logró después convencerla y se hizo varias restauraciones de tipo cerámicas. Algunas fueron coronas, otras fueron carillas, y nuestros controles desde el 2014 hasta el 2018 que pudimos registrarlas. Otro caso de una paciente que perdió este central por un trauma con un botellazo. Cuando vino con nosotros, estaba en estas condiciones y ya habían pasado por lo menos 2 o 3 semanas de que perdió esa pieza dental. El rehabilitador que trabajó este caso decidió reemplazarla con un dispositivo utilizando un acetato con una pieza reconstruida en resina. En este caso, y por ahora, antes de la intervención, llegaba hasta los mismos límites de su margen gingival, que estaba varios milímetros apical al de su contraparte del lado derecho. La colocación del implante, la colocación de injerto óseo, en este caso fue nuevamente hueso bovino mezclado ahora con hueso autólogo y fibrina líquida, membrana de fibrina cubriendo la herida y reposición coronal del colgajo. La diferencia en este caso fue la manipulación inmediata de los tejidos a través de un perfil de emergencia conectado con el implante, que luego se unía como una especie de rompecabezas con el dispositivo de acetato, ya no con el diente completo, sino con la parte que faltaba, para darle cierto soporte psicológico al paciente realmente de que tenía una pieza dental, aunque realmente no la tenía. Después de 2 o 3 meses, ya pueden empezar a manipularse los tejidos, por lo tanto ya puede ser reemplazado este perfil de emergencia por un pilar y por un provisional para ir moldeando las parábolas y las crestas óseas. Control radiográfico. La paciente, después de ser rehabilitada, se perdió durante 8 años, nunca fue a la consulta en 8 años, hasta que tuvo una pequeña complicación porque se le incrustó un pedacito de canguil, de palomitas de maíz, dentro de la encía, y estaba supurando,
Y por esa razón pudimos a los 8 años hacer un control tomográfico y constatar que el implante sigue dentro de hueso, lo que corresponde estar dentro de hueso, con sus crestas óseas bastante estables. Igualmente, en una toma lateral, el nivel de las crestas óseas, como si lo hubiéramos colocado ayer. Y justamente esta es parte del mensaje. El usar concentrados plaquetarios es un método predecible a largo plazo. 8 años de sobrevida ya es un tiempo aceptable, obviamente ojalá dure 20, pero en un caso complejo donde hubo pérdida de tabla vestibular en zona estética, yo hubiera esperado que en 8 años, después de no haber hecho ningún mantenimiento ni ningún control, la paciente hubiera regresado con alguna pérdida de hueso, alguna recesión gingival. Este otro caso es un caso de una reabsorción completa radicular. Vemos aquí que solamente en la imagen tomográfica existe el fragmento coronal, el cual también tiene evidencias de reabsorción idiopática. La paciente sufrió un golpe cuando era muy pequeña y luego, bueno, el diente fue decolorándose y sufrió esta reabsorción progresiva, interna y luego externa. Aquí el reto era, obviamente, la gran discrepancia del margen gingival con el resto de piezas dentales. Nuestro objetivo era reposicionar coronalmente lo mejor que se podía, pero también hacer alargamientos de corona en las piezas vecinas para compensar esa discrepancia. Pero primero lo primero, hicimos la remoción del fragmento coronal, manejo de tejidos. Decidí dejar este tejido, que aparentemente era un tejido conectivo no tan inflamatorio, pero rico en vasos sanguíneos. Colocamos el implante, colocamos hueso en los pequeños gaps que había, colocamos una membrana y luego reposicionamos el colgajo coronalmente. Yo honestamente no tenía mucha fe en este caso, pensé que iba a haber una recesión bastante importante. La hubo, pero no tanto como yo esperaba. Y luego de esperar 3 meses de maduración de la zona intervenida, con una mejora que es ya notoria, pero no suficiente, decidimos proponerle a la paciente hacer alargamientos de corona de premolares a premolares para compensar armónicamente y de forma estética la zona. La paciente tenía este diente con una ligera giroversión, no quiso someterse a ortodoncia, no tenía presupuesto para hacerse una carilla, pero creo que el resultado final, del antes y el después, es bastante aceptable. Obviamente el trabajo del rehabilitador y del laboratorista son los que se llevan las flores, pero el trabajo del cirujano es el que permitió colocar esta corona tan bonita. Y este caso es un caso bastante interesante para mí porque logramos rescatar 2 implantes que habían sido colocados en una posición no tan adecuada, como ustedes pueden darse cuenta. Se conversó con la paciente, se conversó con el rehabilitador, analizamos que la posición de los implantes en sentido apical estaba muy mal, pero coronalmente podían manejarse protésicamente, a pesar de la gran cantidad de implantes fuera de hueso, no estaban desintegrados, es decir, estaban con una buena integración en la mayor parte de su extensión, por mesial, distal y por palatino y apicalmente, así que la paciente decidió que los dejáramos, pero que obviamente mejoráramos la zona de vestibular de lateral a lateral para poder tener un mayor volumen, ya que ella no estaba a gusto con los provisionales que estaba utilizando. Y así fue, colocamos injerto con fibrina líquida, colocamos sus membranas de fibrina autóloga, protegiendo las zonas importantes del injerto. No siempre coloco las membranas cubriendo todo el injerto, cuando el colgajo es bastante suficiente, y reposicionamos el colgajo lo más coronal posible. Esperamos 4 meses, si no recuerdo mal, la maduración de los tejidos. Ven ustedes la ganancia de tejido en volumen por vestibular, y finalmente se logró rehabilitarla de forma aceptable. ¿Qué podemos rescatar? Bueno, siempre va a haber pros y contras en todo procedimiento, en toda técnica, en todo material. Nada es perfecto en esta vida. Contras, hay estudios insuficientes. Si ustedes revisan, si hacen una revisión bibliográfica exhaustiva, verán que no hay muchos estudios controlados con un buen universo de pacientes que nos puedan dar una información que sea concluyente. Hay resultados promisorios, pero no concluyentes. Resultados controversiales porque hay algunos autores que hablan que no hay mucha diferencia usando o no usando
fibrina autóloga. Y hay protocolos variados. Esto tal vez es una de las mayores contras justamente para que los estudios sean insuficientes y para que los resultados sean controversiales. Porque al no haber un protocolo estandarizado, sino que hay básicamente dos autores que se pugnan la primicia y otros más que copian, pues entonces la cantidad de resultados va a ser variable porque cada estudio va a manejar diferentes protocolos y no protocolos estandarizados. Los pros, que tenemos liberación de factores de crecimiento, porque sabemos que eso existe, está comprobado no solo en odontología, sino en otras áreas médicas. Hay disminución de la inflamación y el dolor posoperatorio. Hay reducción del tiempo de espera. Esto es súper importante porque hemos logrado en la mitad del tiempo de espera normal para injertos óseos colocar implantes. En algunos casos, apenas al segundo o al tercer mes de haber hecho una regeneración grande, hemos logrado colocar implantes que estén estables y que sean rehabilitados. Se obtienen diferentes consistencias, es decir, podemos obtener fibrina líquida, fibrina en forma de coágulo o gel, fibrina en forma de membranas, por lo tanto podemos darle diferentes usos, tanto en la parte odontológica como en la parte médica. Disponibilidad de cantidades suficientes, a diferencia, por ejemplo, de injertos óseos, que si abrimos frasco tras frasco va a salir una cuenta impresionante para el paciente, igual que las membranas, pues tenemos al paciente que es el donador y podemos sacarle 2, 4, 6, 8 tubos sin ningún problema, como si se fuera a hacer un examen de sangre, y obtener una gran cantidad de material para usarlo como coágulo, como membrana o como líquido para mezclar con injertos óseos. Es decir que por cantidades no vamos a sufrir. Fácil manipulación de biomateriales, esta es una de las partes que a mí más me gusta, porque cuando no teníamos a disposición esta técnica, teníamos que mezclar el material de injerto óseo con suero fisiológico, con la misma sangre de la herida del paciente, y no siempre permanecía estable. Lo colocábamos, lo moldábamos y al rato nos descuidábamos un poco y ya estaba desplazado el material. O suturábamos un poquito más fuerte y de repente ya el material se deformaba. En cambio, que al usar la técnica de sticky bone, es decir, mezclar el injerto óseo con fibrina, dejarlo que esa fibrina actúe, forma realmente un cuerpo maleable, moldeable y bastante estable, no solo a corto, sino a largo plazo. En estas imágenes pueden ver también que las membranas en algunos sitios quedan expuestas, pero que a pesar de eso, la cicatrización se da por segunda intención sin infección. Que podemos usar coágulos sin injerto óseo en sitios de alvéolos post-extracción que no vamos a usar para implantes, y que la regeneración en volumen y en altura se da con la membrana expuesta, aunque no podamos reposicionar el colgajo tan coronal como nos gustara. Y esto, aunque no corresponde a una zona estética, porque esto es una regeneración que hicimos hace poco tiempo en zona anteroinferior, demuestra que los injertos óseos manejados con fibrina autóloga en la técnica del sticky bone favorecen la regeneración en altura y no solamente en ancho. Para quienes hacen algo de regeneración sabrán que justamente recuperar el grosor, el ancho, es ligeramente fácil, o sea, es medianamente fácil, no es tan complicado. Podemos lograr 4, 5, 6 milímetros sin mayor esfuerzo. Pero conseguir en altura recuperar 5 o 6 milímetros no siempre es tan fácil si no usamos otro tipo de procedimientos más invasivos. Como últimas recomendaciones, simplemente tratar de no forzar al paciente dentro de un libro, es decir, el conocimiento de un libro no se puede aplicar 100% a rajatabla en todos los pacientes, sino aplicar lo que dice el libro de acuerdo a cada paciente. Cada caso debe ser analizado de forma totalmente independiente, cada caso debe ser estudiado de forma multidisciplinaria, no podemos hacer todo nosotros solos, y recordar que la implantología, sí, en palabras así sencillas sería colocar tornillos, pero no es igual a colocar tornillos en una pared o en una madera. Estamos colocando dispositivos en un ser humano, en un ser que biológicamente sufre recambios, y debemos hacerlo siempre de la mejor forma posible. Con esto les agradezco su paciencia, les agradezco haberme escuchado, y si hay alguna pregunta, pues a través de la doctora podemos con todo gusto responderla si está a nuestro alcance. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Dólera, por esta excelente presentación. Tuvimos un recorrido magnífico desde las bases biológicas,
pasando por toda esta fundamentación de la literatura científica y finalmente con esta maravilla de casos clínicos que complementan también todos esos conceptos vistos inicialmente, todo eso que se lee en la literatura, pero que a la hora de la verdad lo que nos muestra en la práctica, lo que son esos casos como los que acabamos de ver en su práctica clínica. Además de agradecerle, pues felicitarlo por esa maravilla de casos, en donde pues las fotos muestran cuánto éxito clínico ha logrado tener en esos casos. Y ese último mensaje que usted dice de cómo nada está escrito y no hay protocolos rígidos porque cada paciente es un mundo, ¿no? Y una individualidad clínica donde lo que hay que mirar es eso, ¿no? ¿Cuáles son todas esas condiciones de ese paciente y dentro de todo lo que hay, qué será lo mejor para él? Y antes de pasar a las preguntas, yo tengo una inquietud muy grande porque le oí mencionar varias veces la importancia de esa articulación o de esa comunicación con el rehabilitador, ese manejo interdisciplinario. Sí, Usted claro. en algún momento dijo, no, el rehabilitador decía que mejor colocarlo aquí. La angulación no le parecía al rehabilitador y es que por supuesto al paciente le interesa pues tener sus tejidos de soporte bien, pero el paciente realmente va es para verse muy bien estética y funcionalmente, ¿no? ¿Cómo es ese manejo en su clínica? Usted tiene en su clínica todo un equipo interdisciplinario, planean el caso juntos. ¿Cómo es ese manejo de planeación y de seguimiento del Sí. paciente? Porque se ve un manejo integral, interdisciplinario integral, quiero decir, fabuloso. Le agradezco primero por sus palabras tan gentiles por mi charla y una sola acotación. Uno siempre muestra lo mejor. Si mostráramos los fracasos, a lo mejor hablaríamos 100 horas y no Siempre solo una. hay, y siempre hay, eso es cierto, siempre hay. De ahí De es de hecho, donde más se aprende. claro, recuerdo en el último europeo que fue en Ámsterdam, justamente hubo una sesión de los grandes genios de la periodoncia que se llamaba justamente Pesadillas, ¿no? Pesadillas en la práctica. Y ellos mostraban justamente los casos que peor le habían resultado y cómo les habían tratado de mejorar al paciente la Claro. vida, porque eran fracasos propios, no eran fracasos de otros, ¿correcto? Ajá. Entonces, gracias por sus palabras, pero son simplemente los pocos casos de éxito que tenemos. En cuanto a su pregunta, Muy sí, bien. efectivamente, yo tengo mucha suerte. Tengo la suerte de trabajar con un rehabilitador de la mano. De hecho, siempre he tenido un rehabilitador a la mano conmigo en la clínica. Han ido cambiando porque algunos de ellos también quieren ya volar solos y tienen todo el derecho, pero gracias a Dios sigo trabajando con ellos, o sea, también veo sus pacientes. Entonces, independientemente de que ellos trabajen en la clínica o me remitan sus pacientes, tratamos de tener una comunicación cuando no puede ser presencial, usando estos dispositivos y medios que tenemos ahora, y la información va y viene, ¿no es cierto? Definitivamente el paciente no va por implantes, el paciente quiere dientes, y quiere dientes con estética, no quiere dientes solo para poder comer. Entonces, el rehabilitador es el que tiene que determinar qué implantes quiere, dónde los quiere, cómo los quiere y para qué los quiere. Y ya la función de nosotros como cirujanos es tratar de lograr ese objetivo. Obviamente habrá momentos en que tengamos que discutir y decir, mira, no te lo puedo colocar aquí por X, Y o Z razón, o hay que hacer tales procedimientos para poderlo lograr y esto va a atrasar más las cosas y a lo mejor el paciente decide no hacérselo, ¿no es cierto? Entonces sí, definitivamente tratamos en lo posible, no siempre, no voy a ser muy honesto, de todos los años que llevamos haciendo implantes, probablemente los primeros 5 años trabajábamos a la inversa, es decir, el cirujano ponía el implante donde había hueso, donde se podía, pero ahora creo que sería realmente un crimen. Siempre hay que consultar con el rehabilitador para que nos diga, es más, yo trato en lo posible que el rehabilitador que trabaje en mi clínica esté en la cirugía, porque aunque hayamos planificado con una guía computarizada y con todos los aparatos disponibles hoy en día en tecnología, muchas veces en el momento de la verdad nos encontramos con cuestiones complicadas que tenemos que resolver con el protecista. Y a veces hemos cambiado la decisión original porque en ese momento él decide, no, está bien, hazlo de esta forma que yo me las arreglo. ¿Ok?
También, obviamente, cuando trabajamos otro tipo de casos, trabajamos con endodoncista, con una ortodoncista. Lo único que no tengo es odontopediatra porque creo que necesitan un ambiente completamente diferente al de una clínica para adultos. Claro que sí. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo digo que afortunadamente, gracias a este avance de la investigación en técnicas regenerativas como la que usted acaba de mencionar, es que los rehabilitadores tienen menos dolores de cabeza para poder rehabilitar los implantes y se Correcto. pueden dejar en esa posición más cercana a lo ideal. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces con las preguntas de nuestros asistentes que están muy interesantes. Entre otras también lo felicitan y lo saludan Muchas gracias. muy especialmente. Precisamente una doctora nos comenta que el inconveniente más relevante para ella es precisamente saber cómo está ese hueso de soporte. Y usted mencionó la importancia y lo que es necesario de la tomografía. Ella consulta cuáles otros exámenes serían importantes. Y yo quizás complementaría en la pregunta haciéndole esta otra. ¿En todos los casos usted utiliza como medio de diagnóstico la tomografía o hay casos en los que no? En todos los casos, desde hace 8 años o 9 años que tenemos tomógrafo acá en Ecuador. Tomógrafo para odontología, ¿no? Sí, Son más o claro. menos 8 o 9 años. Desde ahí, sí, porque definitivamente es la única forma de estar seguros de que las condiciones están dadas para colocar un implante o cuando regeneramos de que hemos conseguido el objetivo. Y siempre hacemos, mi protocolo siempre es una tomografía previa, la tomografía inmediata, porque siempre es bueno comparar peras con peras, ¿verdad? Y luego hacemos una comprobación dependiendo del implante a los 2 meses, a los 4 o a los 6 meses. Y ante la pregunta de la colega, definitivamente los parámetros con los que contamos como clínicos son muy limitados, porque básicamente lo que vemos es si el implante soporta cierto torque cuando se lo va a rehabilitar. Esa es como decimos acá, el momento de la verdad es cuando se va a torquear y sabemos si estaba integrado o no. La Pero prueba de existe, fuego. claro, pero sí existen tecnológicamente dispositivos como el Ostel que podría evidenciarnos desde el momento de colocar qué tan integrado está el implante, estable o no, en fin, pero es un dispositivo que no es tan barato y que no es tan disponible en todos los consultorios. Entonces, como clínicos, debemos de basarnos básicamente en imágenes tomográficas, en imágenes clínicas, de ver cómo está el tejido, si no hay alguna manifestación de inflamación, si no hay movilidad en el implante, si no hay desplazamiento, en fin. Pero el momento de la verdad realmente es el momento de colocar el tornillo con cierto torque. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas relacionadas precisamente con este plasma rico en fibrina y la mayoría de nuestros asistentes que hacen las preguntas quieren saber cómo es en comparación este plasma rico en fibrina con el plasma rico en plaquetas, con el plasma rico en factores de crecimiento, cómo es ese comportamiento en relación con su efectividad a nivel comparativo con estos otros. Bueno, a ver, básicamente el plasma rico en plaquetas, el problema que tenía, para mi gusto, es doble. Uno, que contenía una muy pequeña cantidad de plasma rico en plaquetas. O sea, era más la fracción pobre que la fracción rica. Y en segundo lugar, el usar una trombina bovina, que es un alergeno importante. Al evolucionar, por eso yo en mi conferencia no quise hablar de términos o protocolos precisos, sino de concentrados plaquetarios en general, lo que se busca es justamente tener mayor cantidad de fibrina con mayor cantidad de concentrados en cuanto a factores de crecimiento. La diferencia básicamente es que hay 2 a 3 veces más factores de crecimiento que en el plasma rico en plaquetas. La diferencia es que la liberación de esos factores de crecimiento se puede extender hasta por 15 días, algunos hablan hasta de 18 días, 21 días, es decir, que no es una liberación del momento, sino constante. Y lo más importante en la parte clínica, honestamente, me es más fácil manipular un injerto con fibrina que solo con sangre de la herida o con suero fisiológico estéril. O sea, el manejar el tejido, el manejar y reconstruir el reborde es mucho más sencillo y estable, ¿no? a largo plazo. Yo no quiero decir que con esto vamos a reemplazar técnicas como la de Curie, con técnicas como la de usar huesos en bloque.
No, porque cada técnica tiene su indicación específica y habrá casos que funcionan magníficamente esas técnicas. Yo en lo personal lo que puedo decir es que tengo varios años, por lo menos 8 o 10 años fácil, que no utilizo ni membranas comerciales de ningún tipo, ni utilizo injertos en bloque, ni injertos de otro tipo que no sea sticky bone. Es decir, he tenido bastantes buenos resultados en zonas estéticas y en zonas no estéticas. Obviamente no siempre hay éxito, pero si yo lo comparo con técnicas más invasivas, o si yo le pregunto al paciente, ¿quiere usted que yo le abra por acá, por la rama, saque 2 corticales y luego las mezcle? El paciente va a decir, no, de preferencia hágalo lo más sencillo posible. Pero repito, habrá y hay casos en los cuales, como yo no domino la técnica de, por ejemplo, usar injertos en bloque, ni domino la técnica de Curie, la refiero con el cirujano máxilo que maneja esa técnica porque el caso la amerita y porque no hay otra alternativa para solucionar su problema. Pero en la mayoría de casos utilizo los concentrados plaquetarios por el hecho de que me facilitan la vida y le facilitan la vida al paciente. Y he constatado que realmente en la mitad del tiempo normal de espera, puedo colocar en la mayoría de casos implantes con buen resultado. Perfecto. Con esto que usted acaba de responder, me ha ayudado a resolver otras preguntas que me han hecho en relación precisamente con las membranas, de cuáles prefería. Preguntaban por las membranas tradicionales, que originalmente eran las famosas de PTFE, que tocaba hacer la segunda cirugía para retirarlas. Bueno, en fin, exactamente ya. Y lo mismo, la pregunta que hacían por el tipo de hueso, ya nos acaba de responder que el sticky bone con esta plasma rico en fibrina. Tal vez ahí lo que se refiere en la pregunta es que si es hueso cadavérico humano o hueso bovino. Originalmente, al menos hablo de mi país, hasta hace relativamente pocos años, tal vez serán 4 años, 5 años, no disponíamos de un buen hueso de origen animal. Es decir, no voy a mencionar marcas, pero ustedes saben perfectamente cuál es el gold standard a nivel de huesos de origen animal. En Ecuador no lo teníamos. Entonces, hasta ese entonces, yo usaba hueso cadavérico humano, puro o mezclado con hueso autólogo. Pero un hueso cadavérico no de banco de tejidos, sino obtenido y procesado mediante tutogenización con menos radiación para no sacrificar la proteína osteomorfogenética. Y tenía buenos resultados. Y poco a poco, conforme ingresó al país el seno injerto del cual estábamos hablando, empecé a usarlo cada vez más y más, hasta que hoy en día podría decir que el 99% de los casos uso seno injerto mezclado con fibrina autóloga. Ok. Perfecto, Sí. perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por esa respuesta. Y hay una pregunta específica sobre los tiempos ya del manejo, pues, de cómo se hace la centrifugación y todo esto. Y la pregunta es precisamente esos tiempos de la centrífuga que manejan ustedes para poder pues, hacer este coágulo de fibrina para el sticky bone y los tiempos que lleva también para la colocación en la herida del paciente. Perfecto. A ver, el protocolo del doctor Anitua es un protocolo muy estricto, súper estricto. O sea, esa centrífuga tiene que ser manejada por alguien que sabe. Normalmente cuando yo he utilizado el protocolo de Anitua, va la empresa que maneja esa centrífuga y hace todo el proceso en el consultorio. Ellos lo hacen directamente. Tenemos que avisarle 15 minutos antes de colocar el injerto para que ellos activen el producto y podamos usar el sticky bone. Tienen que tener las membranas en un dispositivo térmico que se llama Plasmatherm a 37 grados centígrados, y ellos no recomiendan utilizar las membranas hasta después, o sea, no después de cierto tiempo, es decir, no después de 4 horas. O sea, si la cirugía va a ser planificada a las 12 del día, la obtención no puede ser antes de las 8 de la mañana ni después de las 8 de la mañana, porque 4 horas de activación harían que el producto no sirva. O sea, es un protocolo muy cerrado. La centrifugación de ellos es a 1900 revoluciones por minuto, 580 gravedades, 8 minutos el tiempo. O sea, ese es su único tiempo de centrifugación, su única potencia, digamos así, su única velocidad. Pero en cambio, el protocolo del Dr. Choclun utiliza varias velocidades. Las más usadas, cuando queremos hacer fibrina líquida, entre 300 o 500 a 700 o 800 revoluciones por 3 minutos,
hasta 2.300 revoluciones por 10 a 12 minutos, cuando queremos obtener membranas. Entonces, si yo quiero obtener líquida, es menos tiempo, menos revoluciones. Si quiero obtener una membrana o un coágulo que voy a convertir en una membrana, es más tiempo y más revoluciones. Ajá. Perfecto, mil gracias. Entiendo con esta explicación que usted nos da que de todas maneras es una técnica que debe ser absolutamente controlada, protocolizada y que viene una persona experta. Entonces su recomendación sería esa, siempre contar con alguien de laboratorio que tenga esa experiencia en lugar que el odontólogo o su asistente pues O sea, se dedique a hacer esto para asegurar un mayor éxito. sobre todo en la técnica de Anitua, en la EndoRed que se llama. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el tomar la muestra se hace con una pipeta automatizada. Yo tuve la suerte de entrenarme en el País Vasco con el doctor Anitua y realmente una de las cosas más complicadas es pipetear, porque no es una pipeta manual, es una pipeta automatizada con presión negativa y si uno se equivoca, absorbe todo. Entonces, si van a utilizar esa técnica del doctor Anitua, yo sí recomendaría que lo haga alguien entrenado y que todos los días la haga. Y normalmente en cada país ellos tienen un representante que tiene un empleado que va y hace la técnica sin ningún problema. Si es la técnica de Chocrun, es más flexible, que es la que yo normalmente más uso, y la hago yo mismo. O sea, yo mismo, yo no tomo la sangre, lo hace una licenciada, pero yo sí proceso la fibrina en mi consultorio. Ajá. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy, muy buena esa ilustración. Aquí tenemos una pregunta y un saludo desde Bolivia, precisamente. Saludos para allá. Sí, lo felicitan por la conferencia y me parece muy interesante esta pregunta porque es acerca de si existe alguna contraindicación cuando hay alguna condición sistémica en el paciente que impida pues, este ejercicio de obtener pues, los concentrados y pues la aplicación, obviamente, en la cirugía de la Excelente regeneración. pregunta. Sí, señor. Excelente pregunta y le agradezco porque fue un lapsus mío no haberlo dicho. Como dije al final de mi conferencia, no todo es hermoso en esta vida y justamente por la gran cantidad de factores de crecimiento, el gran potencial de regeneración de tejidos, hay que tener mucho cuidado en pacientes con cáncer o que recién están entrando en remisión de cáncer, porque puede provocar desde el punto de vista teórico que células cancerígenas proliferen en otras partes del cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese detalle. Es un detalle no menos importante, súper importante. Una excelente pregunta, sí, del doctor Sí, Carlos totalmente. Rojas Así que de gracias. Bolivia. Yo quisiera adicionar esta otra pregunta acerca de los pacientes que por alguna circunstancia no relacionada con terapia oncológica, sino con otras patologías estén inmunosuprimidos. ¿Habría alguna contraindicación en ese caso? Hasta donde yo conozco, no. De lo que yo conozco, no. De hecho, bueno, no es lo mismo, pero se me viene a la cabeza que cuando hay una complicación, por ejemplo, por osteonecrosis de los tejidos al usar bifosfonatos, es excelente para la reparación de esos tejidos. Y no conozco, honestamente, si cuando hay algún tipo de inmunosupresión, esto tenga un efecto nocivo. Tendría que investigar. Ah, pero qué Me cosa comprometo tan... a investigar. Por favor, genial, muchas gracias. Pero nos acaba de mencionar una cosa muy interesante y es que este asunto de las osteonecrosis, cuando las pacientes Sí, sí, sí. mayores, pues es claro, con esta terapia de los bifosfonatos y esto, ¿usted tiene experiencia de que este tipo de regeneración tenga buenos resultados en esos casos? Total, ¡Qué total. Tengo un maravilla! caso bastante reciente de una señora de más de 70 años que nunca me mencionó que 3 días o 4 días antes de la intervención se colocó una inyección con bifosfonatos, pusimos el implante en maxilar inferior, la primera semana todo iba bien, a la siguiente semana empezó a exponerse hueso y cada vez una parte mayor. Al principio la manejé suave, es decir, vamos viendo cómo evoluciona esto hasta que decidí usar los concentrados plaquetarios y en máximo 15, 18 días, 20 días, no llegó a 3 semanas, la herida estaba totalmente cicatrizada y no removimos el hueso expuesto. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena Es el único caso, alternativa para pero esos casos! el único caso.
pero conozco otros colegas que sí les ha ido muy bien en casos de osteonecrosis por glifosatos. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya vamos llegando al final, tenemos varias preguntas, pero vamos a ir ya finalizando. Hay otra pregunta en que nos dice que en los injertos en casos de defectos óseos, ¿cuántas paredes debe tener ese defecto y mínimo qué altura para que realmente sea exitoso ese injerto? Y recuerdo un caso que usted mostró de un implante único donde tenía pues suficiente pared, usted mismo lo mencionó, dijo hay pared palatina, no hay tabla vestibular, pero hay paredes proximales y hay pared palatina, y de hecho vi que usted colocó el injerto y no colocó membrana. Sí, Parece ser que no hubo necesidad, y creo que hay está casos en los, relacionada con esta sí, pregunta. hay casos en los que no conozco membrana, a veces porque, a ver, cuando centrifugamos, también dependiendo del hematócrito del paciente o de las condiciones sistémicas del paciente, no obtenemos toda la fibrina que queremos. Entonces yo trato de optimizar y digo, ok, si voy a tener poca fibrina, la quiero para el sticky bone, y si no tengo membrana, pues tengo opciones. A lo mejor contra mi voluntad tendré que abrir un paquetito de una membrana de colágeno bovino y ponerla, o tengo un colgajo que puedo reposicionar. Y si el paciente tiene un biotipo, un fenotipo periodontal grueso, seguramente no voy a necesitar membrana. Si la tengo, la pongo. Si no la tengo, no la necesito y no la pongo, obviamente. Con respecto al asunto de las dimensiones, a ver, si hablamos de defectos óseos alrededor de piezas dentales, no hay muchos estudios todavía usando este tipo de concentrados plaquetarios. Hay algunos pocos que dicen que es promisorio, pero no hay nada concluyente. Si hablamos de defectos para colocación de implantes o alrededor de implantes, bueno, ahí el último caso que mostré creo que es clarísimo. El implante estaba expuesto por completo por vestibular, los dos implantes, y se logró regenerar completamente todo. O sea, voy a contestar de una forma que a lo mejor no es muy científica, pero yo diría que no hay límites. Siempre y cuando tengamos, como dice la pregunta, un mínimo de 2 o 3 paredes óseas en buenas condiciones que nos permitan soportar el injerto, ¿no es cierto? Siempre es recomendable tener 2 o 3 paredes óseas con una altura suficiente. El caso que mostré es solamente de comparación de imágenes tomográficas. Al final, que es del maxilar inferior, no es de zona estética, logramos regenerar 5 milímetros de altura, que no es fácil, no siempre se logra, y solo utilizando este tipo de material. Ahora, que esto sea reproducible 100% de las veces, solo el tiempo lo dirá. Claro, pero para ese paciente fue el 100%. Por supuesto. La importancia, claro, la importancia de la evidencia clínica al lado de la evidencia científica. Así Muy es. bien. Bueno, vamos con una última pregunta porque Claro. nos quedaríamos aquí mucho tiempo, pero no queremos abusar de su generosidad. La última pregunta es en relación con estas cargas sobre el implante y el doctor nos cuestiona si no es muy riesgoso colocar la corona temporal. Inmediatamente se coloca el implante teniendo en cuenta, pues claro, todos los factores que ese implante tiene allí, debe tener pues esa estabilidad, la fijación y hay que protegerlo de cualquier carga masticatoria o incluso de la fuerza que se pueda ejercer desde la lengua o los músculos labiales, claro. Correcto. Yo soy totalmente contrario a usar provisionales inmediatos post colocación de implantes. Más aún en zonas posteriores, o sea, en premolares y molares, el paciente puede decir lo que quiera, puede llorar, gritar, patalear, como decimos acá, pero no va a ir provisional nunca. Si necesita sentirse cómodo, a lo mejor le ponemos un acetato con unos dientecitos para que se los vea, pero que nunca van a contactar con la zona del implante, y le pediremos que igual se lo retire porque si no se le van a romper, esos acetatos son muy frágiles. Si es zona cosmética, bueno, ahí ya tenemos que empezar a negociar un poco con el paciente y también con el rehabilitador. Si el implante queda muy estable, a lo mejor, como en algunos de los casos que ustedes vieron, ponemos un perfil de emergencia y completamos el rompecabezas con otro diente agregado a un acetato o un provisional completo, súper libre de oclusión, y le exigimos al paciente que no coma nada con los dientes delanteros.
Es decir, que cuando empiece a alimentarse con su dieta normal, lo haga todo en trocitos. Si va a comerse una pizza, que la corte en trocitos. Si se va a comer una hamburguesa, que la corte en trocitos. Y ya es responsabilidad del paciente, él sabe que el riesgo que está corriendo, ¿verdad? Lo que sí es que ahora con la pandemia, una de las cosas positivas para nosotros con la pandemia es que, mire, está usando mascarilla todo el tiempo, Claro. no hace falta que use un provisional porque nadie se lo va a aplaudir. Así es. Así es, esa es la solución perfecta. Use el tapabocas o la mascarilla adentro, afuera, en todos lados y protege su implante, Correcto. que es lo más importante. Bueno, perfecto. De verdad, estamos muy, muy agradecidos, muy útiles todas estas respuestas que nos da a las inquietudes. Esperamos que tengamos otra oportunidad para poder oír sus conferencias y poder tener la posibilidad de hacer este tipo de conversatorios, tener un espacio más amplio para este tipo de conversatorios y conocer pues de su conocimiento y de su experiencia. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos los participantes y le doy la palabra a nuestro anfitrión. Y gracias a ustedes, encantado de la vida, cuando gusten. Bueno, para terminar esta actividad, esta charla del día de hoy, una vez más agradecerle al doctor Antonio por su participación, ¿no? Y por sus recomendaciones que serán de gran ayuda en la práctica de la profesión y sobre todo para nuestros pacientes, ¿no? Agradecerle también a todos ustedes, estimados colegas, una vez más por asistir y participar en los webinars que realiza Colgate-Palmolive como una iniciativa de seguir aportando a sus conocimientos en el día a día. De parte del área de Professional Oral Care de Colgate-Palmolive del Ecuador, no queda más que agradecerles, que tengan una excelente noche y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la paciencia. Muy amable, gracias. Gracias, Gracias. adiós.